Acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 31. Dice: ¿qué podemos decir de cosas tan maravillosas como esta? Dice el apóstol. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice las Escrituras, por su causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta, dice. A pesar de todo esto, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, que dice, quien nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, esta palabra va a ser clave en esta noche. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni las alturas ni las profundidades, ni ángeles ni principados, como dice, ¿no es cierto?, la versión 60, ni demonios, nada nos puede separar. Pero muchas veces eso se tiene que poner a prueba, hermano. Y cuando los hombres son puestos a prueba en la verdad, es cuando la verdad no cobra fuerza en ellos. Pero hay un momento en la vida en que nosotros somos puestos a prueba, hermano. Y cuando hablamos tanto, ¿no es cierto?, del rey David, un hombre muy usado por Dios y muy tratado por Dios también. Hay un capítulo, bueno, de hecho yo le leí el 57, pero les quiero leer el capítulo 56, que es un cántico de David. Y miren lo que él está viviendo. Dice: oh Dios, ten misericordia de mí, dice, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente, dice. Pero cuando tengo miedo, dice, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que me ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo?, dice. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permita que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, dice, y aquí lo dice entre signos de exclamación: Dios está de mi lado, dice. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que me ha prometido, dice. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, dice. Y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, y en tu luz ver la vida. Interesante. ¿Saben ustedes que uno de los problemas más duros que tienen que enfrentar los hombres es el miedo? La duda. Y el enemigo trabaja fuerte y golpea en eso. ¿El miedo a qué? A muchas cosas. Hay un sinnúmero de instancias en las que el hombre le tiene miedo. Y cuando el diablo quiere pelear en serio contra ti, lo vas a sentir. Realmente lo vas a sentir.
Porque muchos creen de que ellos están en la lucha contra las tinieblas porque están ahí sobreviviendo, ¿me entienden? Peleas de barrio. Pero hay peleas, hermano, que pueden destrozar a un ser humano. Hay cosas que pueden enloquecer a un ser humano. Hay una maldad que con tan solo mirarla, hermano, tú caerías muerto. Dios nos protege de una manera inimaginable a nuestra pobre mente. Y nosotros muchas veces, como hablamos algo de la mañana, vivimos en un mundo de Bill y Pap. Nos tomamos conciencia de quién es Dios para nosotros, de lo que Él hace por nosotros, de cómo Él nos defiende. Pero en la historia de la Biblia hay algunos hombres que han vivido de una manera tan... Mira, la gran mayoría de los que leen, por ejemplo, los salmos del rey David, no entienden nada de lo que él dice. El 99.9% de la gente no entiende nada de lo que él dice, de la angustia que vivió, de las aflicciones que pasó, de las persecuciones de las que fue víctima, del asedio, no tan solo de la gente, sino que de las fuerzas infernales. Él escribe muchas cosas que la gente no entiende. ¿Me entienden? Pero cuando uno comienza a vivir ese asedio, cuando uno comienza realmente a entrar, ¿no es cierto?, en territorio enemigo y a presenciar lo que puede llegar a hacerte, ahí recién uno comienza a tomar conciencia, uno recién comienza a madurar. Entonces, el primer consejo es, no hagas alarde por nada. No hagas alarde por nada. Porque realmente Dios no te ha dejado pelear con tu enemigo como debieras. Él te ha defendido. Pero hay momentos en la vida en que hay que enfrentar eso, hermano. El otro día he estado meditando en aquellas palabras de Cristo cuando habla acerca de la piedra que desecharon los edificadores, ¿no es cierto? Y Él dice, haciendo alusión a los fariseos, ¿no es cierto?, que se oponen acérrimamente, ¿no es cierto?, a las palabras que Él trae. Y en un momento Él habla acerca de, hay de aquellos, dice, a quienes, ¿no es cierto?, esta piedra angular, ¿no es cierto?, les caiga encima, dice. Y dice algo bien interesante, dice, ahí en Mateo, dice, el que caiga sobre esta piedra, dice, se desmenuzará. Y sobre quien caiga esta piedra, se destruirá. Entonces esa cuestión me hace pensar, porque Él nos dice las cosas por decirlas. Y hay un momento en que uno no entiende lo que Él está queriendo decir. Dice, sobre quien caiga esta piedra se desmenuzará. Y busqué los originales, si había alguna luz ahí, ¿no es cierto? Desmenuzar y destruir. Y básicamente son las mismas palabras. Pero cuando habla de desmenuzar, significa hacer polvo. Sobre el que caiga, porque hay que entender el texto, dice, el que caiga sobre la piedra, soy una piedra y yo me tiro encima. El que caiga sobre ella, dice, se hará polvo. Y por ahí comienza a tener sentido el texto. Y sobre quien ella caiga será destruido, dice, que otra cosa, lo aplastará, dice. Entonces, ahí hay algo interesante, porque la Biblia dice ya en Génesis que Dios hizo el hombro del polvo de la tierra. Entonces, oh, Ramasquía, Samaya, es cuando tú vas sobre esa piedra y te agarras de esa piedra. Te agarras porque no das más. Cuando realmente estés angustiado, te vas a agarrar de esa roca. Y cuando tú te abalances sobre esa roca y le digas, sálvame, te harás polvo. Y recién el Rey de la Gloria, el Altísimo, el Padre de todo, podrá tomarte del polvo de la tierra otra vez. Oh, Ramay, Sacar y Vasaya. Y te va a armar de nuevo. Entonces, Él necesita que tú y yo y cada hombre, cada mujer que asume. Una de las cosas que tenemos que asumir nosotros en nuestra existencia es que realmente somos muy pobres. Somos débiles. ¿Saben qué? Yo a medida que voy viviendo, más me doy cuenta de la debilidad humana. Somos tan frágiles. ¿Usted ha percibido eso o no? Lo frágil que es usted. Lo frágil que es su cuerpo. Basta que te caiga algo que te apriete los dedos, como pasó con la niña acá. Una cosa tan ínfima, tan insignificante. Y te destroza la vida, hermano. Pasa un vehículo, te pega, ¿no es cierto? Un topón nomás y te tira lejos y te quiebra entero. Somos tan débiles. Un resfrío, nos agarra la gripe, la fiebre, y antes que la Nancy se nos vaya, quédate aquí, Nancy, con nosotros, no te vayas, por favor, esta parte es importante para ti. Grábela ella para que todos la conozcan eso. Entonces, hay un momento en que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo tan frágil? Y es por eso que de pronto Dios también se molesta mucho con el hombre cuando le dice, ¿qué es el hombre? De hecho, el salmista en un momento llega a la misma conclusión, dice, ¿qué es el hombre? Dice, para que te acuerdes siquiera de él, ¿me entiendes?
Nosotros en nuestra vida nos acordamos de las cosas importantes, pero ¿quién se acuerda de cuestiones que no sirven para nada, me entienden? Pero Dios, en su bondad, muchas veces se acuerda de nosotros. Y qué glorioso es cuando Él se acuerda. Porque no es lo mismo decir en nuestro dialecto, nuestra gramática acá abajo en la tierra, me acordé de algo. No, cuando la Biblia dice, y Dios se acordó, es otra la connotación, el término es otro, ¿me entiende? Es como lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, con Noé dentro del arca, y la Biblia dice que pasó un momento y Dios se acordó de Noé. ¿Cómo se va a olvidar de Noé si el único pelado vivo que queda en la tierra, ¿me entienden? Si todos se han muerto, ¿no es cierto?, no amerita un gran esfuerzo saber que hay un pobre desgraciado que está dentro de una barca con un montón de animales, ¿no es cierto? Parecía iglesia la última. La cosa de que está dentro de una barca, ¿no es cierto?, y está ahí, y la Biblia dice, y Dios se acordó. Dios se acordó, dice. Y cuando Dios dice que se acordó, no es que se haya olvidado, ni que dice, uy, se me había olvidado. No, no es eso. Cuando Él dice se acordó, en la original tiene que ver con que trajo una verdad a su mente y su corazón y la va a poner en acción ahora. Dios no olvida nada, ¿me entienden? Nosotros olvidamos un montón de cosas. No olvidamos lo que prometemos, no olvidamos de pagar las deudas, eso saben ustedes, ¿no es cierto? De repente, ¿y esta cuenta? ¿De dónde llegó esta cuenta? Hombre, ni siquiera sabía que debían esa tienda. A algunos les pasa así, ¿no es cierto? Otros la agarran, la muña, la tiran, bueno, ese es otro tema. Pero hay un momento en la vida en que nosotros tenemos que asumir de que Dios, cuando se acuerda de nosotros, es para hacer algo. Es que Él dice en su corazón, llegó el momento de actuar. Llegó el momento de movilizar algo. Llegó el momento de destapar el río y que comience a fluir. Hace unas semanas atrás veíamos, ¿no es cierto?, ese fenómeno, podríamos llamar climatológico, que ocurrió en pleno desierto, ¿no es cierto?, de Palestina. Sí, desierto, ¿no es cierto? Lo postearon ahí en Google Maps. Y veíamos como de la nada salió un río. Un río así, y uno lo miraba y la gente sorprendía, los turistas que andaban ahí, porque el río en medio del desierto comenzó a brotar, fue una cuestión increíble. Y, ¿no es cierto?, llenó, ¿no es cierto?, las páginas de internet, el acontecimiento, porque se está cumpliendo lo escrito. Desierto es la soledad. Desierto, ríos en medio de las soledades del desierto, brotará, el Señor hará brotar. Es cuando Dios se acuerda, cuando dice, hay que comenzar algo ahora. Y qué glorioso, hermano. ¿Saben qué yo le digo al Señor siempre? Padre, no te canses de mí, le digo. No te canses de mí. No lo dejes de intentar. Ayúdame, Padre, que yo quiero entrar. ¿Saben? Porque estar en el reino no significa tener un puesto, tener un cargo, un pastorado o una membresía, una iglesia determinada. No, esas son pamplinas humanas. Aquí lo que importa es que yo esté considerado por Dios. Hay gente en la mitad del África que no tiene ni iglesia, no tiene nada, y Dios se les ha aparecido. Así va y les habla, hermano. Hay musulmanes que jamás no oído hablar de Cristo y se les apareció Cristo y los llama. Eso es ser considerado. Cuando la Biblia habla, ¿no es cierto?, de Daniel, el muy amado. Y cuando hablo de este pueblo me recuerdo también del sueño que tuvo Nabucodonosor, que ningún sabio podía, ¿no es cierto?, revelar. Y este Daniel, siendo un joven, ¿no es cierto?, se mete a orar y le dice a Dios, y ahí es donde se prueba la fe, por hermano. Porque este loco, este Nabucodonosor, se le había puesto en la cabeza que si no le adivinaban el sueño y se lo interpretaban, los mataba a todos. El tipo estaba enajenado en la mente, hermano. ¿A quién se le ocurre eso? Pero Dios permitió tal injusticia para mostrar su poder. Y cuando este Daniel está también entre los sabios, ¿no es cierto?, entre aquellos que van a cooperar con su cabeza, si no, alguien no adivina, ¿no es cierto?, el sueño y se lo interpreta además. Él se va a la intimidad. ¿Y cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos cristianos sucumben ante las exigencias de Dios? Ante las implicancias en las que Dios los pone a veces. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué a mí tan difícil? ¿Por qué no tan duro para otro? Y de pronto Dios permite las cosas a ver si le crees. Y este Daniel le cree. Se va a meter a solas. Y lo que uno de los reinos más vastos que ha conocido la historia, millones y millones de seres humanos, ¿no es cierto?, involucrados en esto, un montón de brujos, de hechiceros, adivinos y cuenteros y cuánto ha habido, ¿no es cierto?, no fueron capaces. Pero cuando Daniel dobló sus rodillas y le dijo a Dios, tú eres el Señor de los misterios. Tú eres quien puede revelar lo más oculto del corazón de los hombres. Esa noche él soñó lo que soñó Nabucodonosor.
Pero a diferencia de ese hombre que parecía tan poderoso, en ese momento él se espantó. De la Biblia dice que Nabucodonosor se espantó de lo que vio. Pero cuando Daniel tuvo el mismo sueño no se espantó. ¿Y saben por qué no se espantó? Porque cuando vienen mensajes para los hijos de las tinieblas, ellos se hunden en su maldad, como ocurrió con Nabucodonosor. Pero ese mensaje era un mensaje divino absolutamente. Una gran estatua, cabeza de oro, brazos de bronce, resto de cobre y hacia abajo hasta llegar a hierro mezclado con barro, serían los poderes de este mundo. Y el Señor le dice algo bien glorioso, algo que ya cae en la escatología, ¿no es cierto?, en el estudio de profecía, pero no me quiero ahondar en eso, quiero ser muy simple para que todo el mundo entienda. Esos famosos pies, ¿no es cierto?, mezclados entre hierro, ¿no es cierto?, y barro, ¿no es cierto?, tiene que ver con los famosos 10 poderes que se levantarán al final, 10 reyes que se levantarán al final del tiempo, llevando esta gran apostasía a niveles así catatónicos como la tierra no lo ha visto nunca, ¿no es cierto? Y ahí Daniel después habla acerca de los machos cabríos, habla de los cuernos que salen, y eso tiene que ver también con Apocalipsis, que estudia siempre los dos libros juntos. Pero yo quiero un poco irme a lo práctico para que todo el mundo entienda. El Señor le dijo a Daniel, mira, cuando se levanten los 10 reyes, que será este gran reino maléfico, ¿no es cierto?, liderado por Satanás, ¿no es cierto?, en ese momento una piedra va a caer del cielo, le dijo. Va a caer una piedra del cielo. Y le dice, una piedra que fue cortada de un monte, le dice. Léanlo ustedes, ahí está, ¿no es cierto?, en Daniel capítulo 2. Una piedra que fue cortada de un monte caerá sobre esa estatua, le dijo, y la hará pedazos. El término es polvo. Y de esa piedra, dice, nacerá una montaña, le dice. Y un reino eterno se levantará. Entonces cuando Daniel interpreta lo que ve y y él experimenta, ¿no es cierto?, este sueño, vemos a un Daniel que lejos de espantarse cobró ánimo. Porque vio que Dios tenía todo planeado. Y nosotros muchas veces, hermanos, cuando estamos afligidos, cuando estamos ahí aprisionados, cuando estamos contra la espalda y la pared, lo que nos brota así intuitivamente es la duda. ¿O no? La duda. ¿Seré capaz? El miedo. Y mucha gente huye. Mucha gente lo vende todo, lo larga todo y se olvida de todo, ¿me entiendes? Pero la pregunta es, ¿eso es lo que tienes que hacer en el momento de la prueba? Hoy día quiero hablar de una crónica maravillosa que a mí me ha inspirado muchas veces, hermano. Y está ahí en Segunda de Samuel, acompáñenme, Segunda de Samuel. Mire lo que hicieron estos hombres cuando las cosas se pusieron negras. ¿Sabes qué es lo que es la Biblia? Es como la tierra, es como un campo. Tú siembras, esperas un tiempo y cosechas. Una vez que cosechas, vuelves a sembrar. Y la pregunta es, ¿qué? Si hay la semilla, no. Hay algo que tú tienes que poner ahí. Y es tu pasión. Siembras tu fe y tu amor ahí, en la misma tierra. Y al siguiente año viene otra cosecha. ¿Saben ustedes cuántas veces yo he sembrado esta tierra que les voy a hablar ahora? La vengo sembrando hace como 10 años, hermano. Todos los años cosecho. Yo voy a sacar otra cosecha hoy de aquí. Estos son los nombres de los guerreros más valientes del rey David. El primero era Jazobeam el Acmonita, que era líder de los tres, dice. Los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó una lanza para matar a 800 guerreros enemigos, dice, en una sola batalla. El siguiente en rango de los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos, dice. Solamente él y David. Cuando todo el ejército israelita había huido, siguió matando filisteos hasta que se le cansó la mano, dice, para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Agé, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en las lentejas, dice. El ejército israelita huyó. Otra vez. Huyeron. Pero Sama no se dio terreno, dice.
no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez, dice, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los 3 que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba, dice, en la fortaleza. Y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David le comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como una ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3. Y yo pienso en ese Sama que cuando todos arrancaron, él no cedió terreno. Y yo me pregunto, ¿qué hace que un hombre, cuando todos huyen, se quede plantado? Yo me pregunto, ¿qué hace que un hombre como Eleazar se quede al lado del rey cuando todos arrancaron? ¿Qué hace que ese rey se quede cuando lo que más los ataca en ese momento es el miedo a morir? El miedo a ser torturado por sus enemigos. ¿Qué hace que el rey no huya? ¿Sabes qué? Los filisteos odiaban a David. Querían su cabeza a toda costa. Y si lo llegaban a atrapar vivo, ellos iban a hacer exactamente lo que temía Saúl que le hicieran si lo atrapaban vivo. Torturarlo, vejarlo y finalmente matarlo. Sin honra y sin honor. Fue tanto el miedo que Saúl sintió que prefirió suicidarse. Mucha gente no puede conocer el reino de Dios y las grandes verdades de Dios porque viven cómodos en su asiento, en sus casas. Pero aquellos que hemos arriesgado la vida, que hemos puesto la cara a los golpes, tenemos una dicha. ¿Y sabes cuál es? Entender lo que los otros cómodos no van a entender nunca. Y alrededor del mundo hay muchos hombres y mujeres que arriesgan mucho. Y ellos conocen a Dios, lo conocen íntimamente. ¿Qué hace que 3 hombres, cuando el rey dice, yo tengo sed? ¿Sabe que había una guerra campal contra los filisteos? Habían entrado por todos los flancos. Belén, que era una tierra así, pero era casi el corazón de Judá, estaba gobernada por los filisteos. Habían logrado llegar las fuerzas filisteas hasta ahí. La tierra natal del rey había sido tomada y el rey tiene sed. Y estos 3, sin que nadie se los pida, ellos oyeron el clamor y se abren camino en medio de las filas enemigas. Y 3 hombres acabaron con un ejército de casi 600 hombres, que era una guarnición. Acabaron y no pudieron tomarlo. Y el agua la trajeron. ¿Qué hace que hombres así? ¿Qué hace que hombre con una lanza mate 800 en un día? La sed de guerra, te voy a decir una cosa. La guerra es terrible, hermano. La guerra, como dijo alguien por ahí, un filósofo, es el momento en que sale lo peor de la raza humana. En la guerra los hombres se vuelven animales. Realmente inmisericordios, se vuelven, pero así, totalmente indolentes. En la guerra pasa lo peor. En la guerra es cuando realmente los valientes se les nota lo que hay dentro. Yo he leído mucho de guerra, he leído muchas crónicas de hombres que han estado en la guerra y es terrible. Todos tienen en común algo que es terrible. Que realmente ahí, hablar de guerra acá, sentado en un salón, calefaccionado, todo calentito, es re fácil aquí, hermano. Pero estando ahí, cuando tu vida corre peligro, cuando ahí te brota eso que está dentro de ti que ni siquiera sabes que está, ahí se nota. Pero estos hombres, en medio de sus tremendos terrores, algo más fuerte brotó. Lo que Pablo dice con tanto ahínco en la carta de los Romanos. Estoy seguro, dice, que si Dios está por nosotros, dice, nadie nos podrá vencer. Para muchos eso es palabras, pero para otros es una verdad que los impulsa. Para otros es una verdad que sacan fuerza donde no hay. Yo le he dicho al Señor que en el día de la gran batalla mi corazón no sienta miedo, sino que sienta el valor. Ese valor que impulsa al Espíritu Santo. Como estos hombres. ¿Qué hace que un rey se queda al lado? Me habían dicho un siervo, un guerrero, se queda al lado del rey cuando todo su ejército se fue. ¿Qué es? Ya no hay un interés a un botín,
a una recompensa, a un honor, a un reconocimiento. ¿Qué te hace quedarte al lado del rey cuando se queda solo? Cuando llega al cielo, pregúnteselo a Juan. ¿Qué hace que un hombre se quede al lado de su rey cuando todos arrancaron? Cuando todos huyeron. ¿Qué es lo que hace? Es no haber oído a Dios de oídas, sino haberlo conocido de verdad. Había algo que Dios estaba viendo en Job, ¿y sabe qué era? Que Job ya tenía mucho bla bla, pero su corazón ya no estaba en la verdad. Entonces Dios, ¿qué hace? Lo introduce en la verdad. Tú me vas a conocer. Cuando me conozca vas a estar decidido a estar al lado mío, pase lo que pase. Y esa es la dicha de Dios con su pueblo. En la dicha de Dios, cuando ve un pueblo que está dispuesto a... ¿Sabe lo que Jesús le dijo a esos fariseos? Cuando les dice, lee de la piedra, más abajo le dice, el reino de los cielos le va a ser quitado a ustedes, le dijo. Y le va a ser dado a un pueblo. Original palabra griega etnos, que significa no judío, gentiles. Una nación gentil va a recibir el reino, le dijo. Le va a ser quitado el reino a ustedes porque no dieron el fruto de ellos. Le va a ser dado a otro pueblo. Y ahí los profetas menores dicen, y llamé pueblo al que no era mi pueblo. Y llamé amada a la que no era amada. Entonces hay un momento en que yo me pongo a pensar, ¿a quiénes Dios le va a dar el reino? A hombres y mujeres como Pablo, que estaban convencidos que no había nada que los pudiera separar de Dios. Cuando ese Sama se queda en la lenteja solo, cuando todos arrancan, ¿qué lo hace quedarse? Esa es la pregunta. Él siente miedo, pero ¿qué lo hace plantarse y no ceder terreno? Piensen, sientan, vayan a la lenteja y gánense al lado de él. ¿Qué hace que un hombre no huya? Estar convencido que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni nada creado lo puede separar de Dios. Allá no hay, hermanos, sacerdotes, allá no hay tabernáculo, allá no hay sacrificio, no hay nada. Está en medio de un montón de gente muerta, es el último que queda y se queda plantado. Me gusta la versión 60 que dice, y se plantó en las lentejas. Dice. Yo hace muchos años atrás prediqué este sermón, cuando nos juntamos en una casa. Prediqué ese sermón, todos se acuerdan los que estaban ahí. Los que han sobrevivido conmigo muchas batallas. ¿Se acuerdan cuando prediqué ese sermón? ¿Se acuerdan? Esa es la gloria de permanecer. Esa es la gloria de permanecer. Acordarse de lo que el rey habló hace 10 años atrás. Acordarse de lo que nuestro rey habló hace miles de años atrás. Acordarse, estar ahí. Es la gloria de Dios. Es el reino que avanza. ¿Qué es lo que hace que Pablo no ceda ante las presiones, ante las traiciones, ante las decepciones? ¿Sabe qué? Que él está convencido de que a él nada lo va a separar de Dios. Y cuando uno está convencido, hermano, uno puede alcanzar cosas que otros no alcanzan. Porque cuando uno está convertido, el hecho es la palabra correcta, es convertido. Convertido el hecho de que nada me va a separar de Dios. Entonces yo comienzo a avanzar como no he avanzado nunca antes. Yo comienzo a creer como no he creído nunca antes. Yo comienzo a tomar las cosas por la fe como no la he tomado nunca antes. Y ahí uno comienza a ver el reino como realmente es. Comienzo a cantar como no he cantado antes. Comienzo a orar como no he orado antes. Comienzo a alcanzar las promesas como no las he alcanzado antes. Ahí recién estoy comprometido con el hecho de morirme y revivir otra vez. ¿Saben qué? Yo anoche le decía a los jóvenes, estamos celebrando el cumpleaños de Pablo, le decía algo con respecto a esos 3 que fueron a buscar agua. De ese pozo, David había sacado agua muchas veces. Y ahora ellos querían sacar agua como el rey había sacado agua. El rey pasó muchas aflicciones para beber de esa agua. Él anhelaba de esas aguas. Y ahora sus siervos van a ir a buscar el agua que el rey un día había bebido. Pero son esas instancias, esas circunstancias, hermano, donde uno ni se imagina lo que Dios va a hacer. De eso se trata. Se trata de hablarle a un mundo que está sumido en la oscuridad, sumido en las tinieblas. Y el que habla cree que las palabras tienen poder. Es como cuando Dios lleva a Ezequiel a un cementerio a predicar. Habla aquí, le dice, en medio de este cementerio. ¿Quiere ver el reino de Dios?
¿Quieres recuperar lo que se ha perdido? Toma tu lanza y pelea dignamente, sin transar con nada ni con nadie de hoy en adelante. Y va a alcanzar la gloria. Porque de eso se trata. El anhelo de un padre es ver héroes que son hijos ahora. Es ver hijos que se vuelven héroes. Porque Él no olvida, oh Rabá Isaquía, Él no se olvida cuando lo eran niños y los tomaba en brazos. Oh, bendito Cordero de Gloria. Él no se olvida cuando eran pequeños y ahora le creen. Es lo mismo que nuestro Padre sintió cuando los adultos decían allá en el desierto: vamos a morir todos. Y Él dijo: no, dijo Dios. Es cuando vienen esas benditas contradicciones de Dios. No van a morir. Dios gritó desde el Sinaí. Su voz se escuchó desde el Shekinah, que estaba ahí adentro en el tabernáculo. Ellos no morirán. Ellos van a tomar la tierra. Ellos van a vencer. Dios tiene sueños con los que le creen. Gloria a Dios. Dios tiene sueños con los que le creen. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos en la tierra? Que no han aprendido a vivir en el cielo. Todavía su fe es puramente nomás. Pero cuando Dios dio su primer sermón sobre esta tierra, estaba llena de oscuridad. La primera vez que Él habló no había nadie que escuchara, pero los elementos le obedecían. Oh, Ramá Isaquía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos total. Y Dios decidió hablar. Y cada vez que Dios habla, dice: sea la luz. Cuando aquel que está metido en la oscuridad, en medio de la drogadicción, del ocultismo y la oscuridad de este mundo, Dios lo llama. Es como que vuelve a decir: sea la luz. Pero hay que morir para volver a nacer. Hay que estar dispuesto a morir por una causa. Hay que estar dispuesto a darlo todo por una causa. Con razón nuestro rey decía: aquel que pierda la vida por causa de mí. Ni siquiera nos imaginamos lo que Él está acordándose cuando Él dice: el que pierda la vida por causa mía. Son tantos los que Él está viendo. Nosotros pensamos siempre en el futuro porque es la memoria que más reciente que podamos tener. Pero Él se acuerda de lo que pasó, lo que Él no puede olvidar. Hay cosas que el Cordero no puede olvidar. Como por ejemplo, yo era antes que Abraham, dijo Él. Él vio mi día y se gozó al verme. Oh, bendito Cordero de la Gloria. ¿Qué hace que un hombre se quede al lado del rey cuando todos arrancan? ¿Qué hace que tres se abran camino en medio de las dificultades? Es el amor. El amor hacia un Dios que no han visto, pero que sienten. Es la pasión por un Dios al que no han tocado. Oh, Rabá Isaquén. Pero igual la enfermedad se ha secado. Esa es la gloria. Muchos dicen: oh, Baquía Samasaya, si yo estuviera ahí y fuera como la mujer que sufría de flujo y lo hubiese tocado, mi vida sería distinta. Pero mira, la gloria más grande, dijo el Rey de Reyes, no es que creas viendo ni tocando, es que tu flujo se pare sin tocarlo. Es que la vida que se te está yendo, lo que simboliza la sangre, la recuperes solo creyendo. Esa es una gloria grande. El que se planta y no cede terreno. Oh, Ramá Isaquía, Pablo se plantaba, hermano, y no cedía terreno. Cuando estuvo ahí en la cárcel, se plantó y no cedió terreno a la angustia. No le cedió terreno a la desesperación. No le cedió terreno al miedo. No le cedió terreno a la incredulidad. Él se afirmaba, aún en el cepo, seguía creyendo que Dios era poderoso para traer libertad, aún en esa cárcel. Y Dios desató un terremoto. En ese Dios yo creo. Un Dios que me prueba. Un Dios que me dice: está dispuesto a plantarte aquí cuando te quieran rodear. Oh, Ramá Isaquía. Hay que creer como David en el Salmo 56. Yo sé que Dios está de mi lado. Entre signos de exclamación. Estás rodeado. El enemigo dice que va a destruirte y va a comer tus carnes. Llegó la hora de levantar tu estandarte, hermano. Oh, bendito Cordero. Los legendarios guerreros samurái, protectores de nobles y reyes. Ellos tenían básicamente un arma, su espada. Pero otro día leyendo encontré algo gloriosísimo, hermano.
Algo que me llenó, pero así me llenó. Cada guerrero cuando iba a la guerra, además de ir con toda su armadura, su indumentaria, su espada y todo, llevaban un estandarte amarrado a la espalda. Por eso cuando tú ves las películas de los chinos con calita de bandera, es porque cada uno tenía derecho a llevar una bandera. Oh, bendito Cordero de la Gloria. Y esa identificaba a su clan, identificaba al Señor para el que servía, identificaba su propia vida. Y si por ABC en medio del fragor de la batalla él perdía su espada, su estandarte era su última arma. Su bandera era la última arma con la que él peleaba. Se volvía una lanza en sus manos. De eso se trata, de estar seguro en quien has creído y que es poderoso para redimirte en el día de la prueba. Alábalo porque él es veraz y él vive. El reino que fluye era su última arma. Por eso cuando hemos visto la película Acantilado Rojo y vemos a uno de los tres hermanos, él toma justamente la lanza con la bandera y la envuelve y comienza a pelear porque era lo que ellos hacían. Era su última arma, su bandera. Oh, la gloria de Jehová. Era su última arma. Oh, Rabáis aquí a la vasalla. Dios le dio a Josué el arma más poderosa para tomar Canaán. Yo soy tu bandera de victoria. No habrá ejército que pueda enfrentarte porque tú tienes mi bandera. Es lo que están esta noche. ¿Cuántos quieren vivir así el reino de Jehová? Le dio su arma, última arma. Su nombre. Josué, 40 años más tarde, derrotó a reyes. Hacía caer ejércitos. Gigantes salían a pelear y no podían derrotarlo porque él llevaba su última arma, su estandarte que ganó contra los amalecitas. De eso se trata. Jehová, nuestro estandarte de victoria. Y yo me emociono cuando veo hombres así. Por eso un soldado no dejó al rey. Por eso otro se plantó solo en las lentejas. Por eso otros tres se abrieron camino en medio de una guarnición filistea. Por eso tantos y tantos héroes no han cedido terreno al enemigo. Por eso Pablo lo escribió magistralmente. Porque estoy convertido al hecho de que a mí nada ni nadie me va a separar del amor de Dios. Porque ni lo alto ni lo profundo, ni las alturas, ni las profundidades, ni la vida, ni la muerte. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No hay respuesta a esa pregunta. No hay quien pueda romper la defensa que Dios pone. No hay quien pueda romper el escudo que Él levanta. No hay quien pueda derribar murallas que Él ha construido. Oh, bendito Cordero de Gloria. Por eso alabamos al Rey del Cielo y exaltamos su majestad y reconocemos en quién hemos creído. Él es poderoso para salvar a quien quiera, y lo único que pide de nosotros es que confiemos en Él. Ninguna duda de que Él lo hará. Por eso el rey David fue puesto a tanta opresión, a tanta adversidad. Pero él dice, en un momento él dice, ¿qué son los hombres? Dice, simples mortales, dice. Acuérdate en tu pasado de todas las veces que Dios te ha librado. Y cuando enfrentes tus terrores futuros, acuérdate del pasado. No te dejes embolinar por la mentira del enemigo, por la intimidación. No mires su tamaño. Ese es el consejo de Dios. Nunca mires su tamaño. Porque aquí no se trata de tamaño, dice Dios. Se trata de quién tiene el corazón más grande. Y aunque Goliat medía casi 3 metros, su corazón era así, hermano, nada comparado con el corazón que tenía David. Oh, bendito Rey de Gloria. El diablo trajo a su mejor guerrero y Dios trajo el suyo. Oh, Rabáis aquí a Rabasai, en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. ¿Lo pueden ver o no? En ese Dios confiamos. Y en ese Dios tienes que confiar en el día difícil, en el día duro, en el día que tú sientas que te están atacando. Afírmate en Jehová. Que tu mente y tu corazón caminen en las tierras del Espíritu. Porque tú eres un ser espiritual.
Y tu corazón va a ganar si tú caminas en esas tierras. No importa cuántas veces has leído un pasaje, al siguiente año va a dar otra cosecha. Siembra lo que importa ahí. Si las cosechas han salido malas, bueno, cega todo, quítalo todo y vuelve a sembrar otra vez. Así se manifiesta el reino. Dios no necesita a muchos, necesita a los fieles. Porque a través de ellos su poder se perfecciona. No anda buscando a los fuertes, anda buscando a los que están dispuestos. Ninguno de estos tres guerreros nacieron superhéroes. Eran simples hombres mortales. Pero Dios inmortalizó sus nombres. Cuando Sama decidió plantarse, defender, no ceder terreno, nunca se imaginó, ni en sus sueños más fantásticos, que pasarían 3000 años, literalmente 3 milenios, y se seguiría hablando de lo que él hizo ahí, en las lentejas. No se imaginó que al otro lado del planeta, cuando ya la población mundial bordearía los 7.000 millones, un número que capaz que ni siquiera él se imaginaba que se podía leer, su testimonio de su valor, Dios lo iba a plasmar en la eternidad. Y Dios dice, está comenzando su fama nomás. Porque para Dios han pasado 3 días, no, hermano. Porque 1000 años como un día para Dios. Nunca la eternidad olvidará lo que Sama hizo ese día en las lentejas. Como lo que ha hecho cada hombre y mujer fiel que ha vivido en este mundo delante de Dios. Nunca Dios va a olvidar, nunca, aquellos que dieron la cara por Él, nunca. Nunca va a olvidar a aquellos que recibieron los golpes por Él, nunca, nunca. Si Dios es fiel aún con los infieles, imagínate cómo puede llegar a ser con alguien que demuestra fidelidad. Nunca Dios va a olvidar. Y eso es lo que importa. Cuando yo leo esos pasajes durante años lo he leído, hermano. Y cada vez que lo leo me emociono. Llevo 15, casi 20 años leyendo ese pasaje. Y me emociono. ¿Y sabes por qué me emociono? Porque siento algo acá adentro. Porque sé en quién creí. Y yo siento que nuestro Dios es tan poderoso. Siento que Él nos ha dado tantas victorias. Siento que hemos cerrado boca de leones tantas veces en su nombre. Siento que Él ha hecho que hagamos proeza una y otra vez. Él lo hace. Él nos impulsa. Esa es la locura que el mundo no entiende. Era lo que Jesús trataba que la gente entendiese. Él no quería confundir a la gente cuando dijo yo era antes que Abraham. Él quería hacerlos recordar. Pero más de alguien recordó. Un Zaqueo que aún en su paganismo se acordó. Hubo un Nicodemo que aún en su religión se acordó y querían preguntar. Bendito Rey de Reyes. Queda poco para que veamos su rostro, hermano. Y valdrá la pena serle fiel. Valdrá la pena haber resistido ahí las lentejas. Haber aguantado ahí. Esa es la gloria, esta es la oportunidad que Dios nos da. Cuando se levanten los malignos, es la oportunidad que tendrás de inmortalizar tu nombre para vergüenza eterna o para gloria eterna. Porque Dios no hará que se olviden aquellos nombres, como los de Caín también, como los de Judas. Así como Él no hará que se olviden los nombres, como los de un Juan, los de un David, los de un Moisés, los de un Isaías, los de un Daniel. Él no hace que se olviden los nombres. Yo creo que mi nombre está recordado bien. Que fui un hombre que hizo la voluntad de Dios. Al leer los salmos del rey David, te vas a dar cuenta que mientras él vivió, fue grandemente atribulado, perseguido, calumniado. Ahí está, en tu Biblia y en toda la Biblia está. Pero él fue un hombre digno. Que Dios nos ayude a ser dignos. Y que nada nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Amén. Tome la mano de alguien por ahí al lado. Padre eterno que estás en lo alto, te damos la gloria porque tú eres fiel. Porque tu amor, Padre, permanece para siempre. Porque tu fidelidad es por todas las generaciones. Establece tu reino en nuestros corazones. Que venga tu reino a aquellos que te aman. Aquellos, Padre mío, que no han negado la fe.
Padre, gracias por aquellos que nos han dejado apartar a pesar de todos los intentos del maligno, Padre, por separarlos de ti. Gracias, Rey de Gloria, porque tú inmortalizas los nombres de aquellos que te aman de verdad. Que tu pueblo, Padre, sea inspirado por tus palabras y que el reino le sea dado un pueblo mejor que el que tuvo primero tu nombre y tu gloria. Padre eternal, que venga tu reino a los corazones y que nuestros entendimientos, Señor, reciban claridad en tu presencia. Que los tuyos se levanten con poder y gloria, entendiendo, Padre, los tiempos que están viviendo. Aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles. Que venga tu reino y se manifieste tu grandeza en medio de esta generación. Establece tu justicia y a los tuyos bendícelos con claridad. Bendícelos con un entendimiento claro, Padre. Con un corazón purificado por el poder del Espíritu. A ti, Padre, sea la honra y el honor. Gracias por este día. Gracias por cada palabra, por cada presencia que nos regala solo por tu gracia. Hoy clamamos a esa sangre poderosa, Rabakai Shizitabai, que nos lava y nos limpia, Padre. Y toda honra y todo honor siempre serán puestas a tus pies. Porque eres tú y solamente tú quien edifica la casa. La gloria y la honra te pertenecen solo a ti, Padre. Tú eres el único justo, fiel y verdadero. Y a tu hijo Rabá Isaquía le diste el reino. Gracias, Padre eterno, por tu gran bondad. Apártanos y líbranos del mal. Guárdanos bajo tu sombra eterna. Y permite que tu verdad taladre las mentiras del enemigo y despedace toda edificación del infierno. Y tu justicia sea enaltecida en medio de aquellos que están teniendo hambre del reino de Dios y su justicia. Gracias, Padre, aviva nuestra fe. Y que nuestros corazones se enciendan, oh Rabaka y Saniacoba, como lo hiciste en los tiempos de Nehemías. Despierta el corazón de tu pueblo, Rabá Isaquem. Danos un hambre mayor por tu palabra, un hambre mayor por tu presencia, un hambre mayor por el reino. Algo que nos sumerja en las aguas del Espíritu Santo, algo que nos sumerja en la verdad. Que el reino se haga cada vez más y más real a nuestro alrededor. Que toda incredulidad caiga en el nombre de Cristo y comience a levantarse un poderoso espíritu de fe, de confianza y de hambre por ti y por tu palabra. Que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesucristo. Declaramos victoria sobre esta semana. Atamos toda obra del enemigo. Reprendemos toda enfermedad. Atamos todo espíritu de venganza. Decretamos el reino de Dios sobre esta ciudad. Levántate, poderoso Adonai. Y donde quieran que hayan verdaderos adoradores, revélate a ellos en tu misericordia. Apártalos del mal, de la religión y de los engaños. Y que los tuyos comienzan a sentir un vivo deseo por las cosas de arriba. Señor, que la religión no baste para los tuyos, sino que busquen algo más de arriba. Eso que se encuentra a puerta cerrada. A ti, Padre, sea la honra y el honor. Que en esta noche tu paz nos corone, Padre, y volvamos con seguridad a nuestros hogares. Te lo pedimos en los méritos poderosos del Cordero. Amén y amén. Y a la cuenta de 3 le vamos a darle la gloria a Dios. Amén. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Aleluya.